Ese amigo de Dumas informa el tema de los medicamentos, lamentablemente en la Caja de Seguro Social nunca se acaba. Esta es una situación de hace muchos años. Tenemos vía Zoom al amigo Agdiel de León, él es colega periodista. Él sufrió una situación especial, ¿no? Y nos comentaba que también no hay algunos medicamentos que él necesita. Pero Agdiel, para que entonces nos cuentes a los televidentes de Dumas Informa y plantee, ¿no? ¿Cuál es el problema que estás atravesando? Bienvenido y adelante. Sí, gracias, Duma, por la entrevista. Principalmente eh, una situación que uno tiene de, de lesión medular necesita algunos medicamentos que son fuertes, ¿no? Se pudieran decir, son drogas. Pero estos medicamentos, eh, cuando uno va a la farmacia, nunca hay. Estamos hablando de la gabapentina, que esa ya la han anunciado, gabapentina, el diazepam. Nunca hay esos medicamentos cuando uno llama, las llamadas esas que quieren que uno haga, uno se la pasa todo el día, toda la mañana, familiares llamando y esas llamadas nunca llegan y no hay respuesta. Y si alguien contesta, entonces dicen que no hay. Pero entonces nos encontramos con algunas particularidades, ¿no? De repente te dicen que no hay, pero cuando tú llamas del teléfono público del mismo complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social, te dicen que sí hay. Entonces, ahí es donde viene una situación en donde uno queda eh, con la duda, ¿no? Del por qué. Si tú llamas desde una residencia, te dicen que no hay. En ningún lado, en ningún hospital, en una policlínica, ni en complejo. Entonces, cuando tú llamas de ahí mismo, del mismo complejo, te dicen que si hay, tú metes la receta y la sacas. Eh, Espérate, espérate, es, espérate. Espérate, explícame eso porque yo no lo entendí. ¿Cómo es eso esa, es aquí? esa es una situación que se está dando, en donde en las residencias a ti te ponen a llamar, a que tú estés llamando para conseguir los medicamentos, que nunca hay, porque te dicen que nunca hay. Si logras tener contacto con las llamadas. Eh, en ninguna policlínica te dicen, ni en hospital, ni en ningún lado. Entonces, eh, se hace el experimento, ¿no? Uno llama, uno está en el complejo porque está buscando una cita o algo para ver si hay, si hay, ¿no? Porque uno tiene que estar tratando de buscar la manera de tener el medicamento ese que se requiere. Y de repente cuando uno llama del mismo complejo en un teléfono público, entonces te dicen que sí hay en la farmacia del complejo. Tú vas y lo retiras y eso deja mucha duda de lo que se está dando dentro de la caja de seguro social. Eso en cuanto a los medicamentos, y estamos hablando de dos medicamentos que principalmente nosotros necesitamos las personas eh, con movimientos reducidos, porque esos medicamentos sirven son para las espasticidades que le llaman, ¿no? Que son los movimientos involuntarios muy fuertes y eso por lo menos lo reduce, pero si tú no, tú dejas de tomar eso, tú vas a tener problemas y, y eso uno tiene que tomarlo ya de por vida, Dime, sí, porque se le ha sí, preguntado a los sí, pero médicos dime algo. ¿Ya tú has enfrentado esa situación que no hay? siempre, Y siempre. entonces, y entonces ¿cómo pasas tu día, no? Con esa Bueno, molestia. bueno, ahora mismo yo creo que estás viendo que hay algunos movimientos que, que, que tengo. Yo tengo que estar sosteniéndome, yo no agarro, no tengo agarro. Movimiento de los dedos, tengo que estar sostenido, porque el movimiento me echa para un lado, me echa para adelante, con mucha fuerza. Entonces yo tengo que estar, eh, como que estoy en una silla ahora mismo,
tengo que estar haciendo fuerza para que eso de repente no me empuje hacia adelante o me ale hacia adelante, sino hacia un lado, ¿no? Y eso en cuanto a la situación de los medicamentos. La falta de insumos en el hospital, en los hospitales, también forma parte de lo que uno vive, ¿no? Eh, y voy a recordar un hecho ocurrido hace un año, en mediados de marzo del año pasado, donde yo tenía que ir al hospital, quedarme. Primero, la mala forma en cómo uno los tratan, porque a mí me llamaron para ir al hospital un miércoles y me decían que yo tenía que estar, me llaman a las 11 de la mañana y me dicen que yo tenía que estar en el hospital para hospitalizarme a la 1 de la tarde. Y yo les dije que las cosas no son así. Ustedes tienen que, con tiempo, decirle a los pacientes y se le explicó. Un paciente encamado no puede movilizarse de la forma como ustedes quieren. O sea, decir que uno tiene que estar a las 3 de la tarde o 1 de la tarde, de repente, sin saber, eso no puede ser, porque se necesita la movilización y uno no vive cerca del complejo. Entonces, cuando uno llega allá, eh, se encuentra con que la sala donde me iban a ingresar, la habían cerrado. La habían cerrado porque estaba infectada con el virus, ¿no? Con el virus del COVID. Eh, y entonces me replantearon y me llevaron al sexto piso. Que resulta que allá en el sexto piso, eh, cuando llega la noche y el frío, ¿no? Terrible frío que hay siempre en los hospitales, porque eso tienen que hacerlo. eh, en vez de utilizar, porque había una discusión entre los técnicos, ¿no? Y ahora con qué lo vamos a arropar si no hay sábana. Entonces consiguieron, no, aquí hay algo, ¿ve? Consiguieron fue una cortina, ¿Qué? y con la cortina fue que yo pude dormir. Eh, Oh, y una y cortina no sucia, me solamente imagino. eso, sino que agarraron algún pedazo, no sé, de tela de allá del mismo complejo y lo envolvieron como un bollo y lo pegaron con el microporo, que es una forma de tape, ¿no? Y eso era Era de la la almohada. almohada esa Oh, era la my almohada. Yo God. necesitaba dos. Así que agarraron dos, uno para la cabeza y el otro para ponerlo entre las piernas, ¿no? Qué barbaridad. Y esa es una situación que uno pasa pésimo. Lo mismo que en los alimentos. La alimentación, cuando llegan, el alimento, hasta no dan ganas de comerlo realmente. En Un vía ese caso, crucis. Es un vía crucis. eh, y, y, y bueno, uno trata de sobrepasar eso a pesar de todas las limitaciones y todo lo que uno ya tiene de por sí. Exactamente, Y exactamente. entonces uno no puede vivir de esa forma. Eh, de igual forma también, sí quisiera agregar algunas otras cosas que se dan. Ajá, dime. Resulta que una vez, en una ocasión, tenía una infección en la vejiga, sobre todo por el problema de, de la sonda, ¿no? Que siempre el que tiene sonda le da infección. Con una fiebre bastante alta, fui a la policlínica de aquí de Veranillo y me encuentro o me tropiezo, a pesar de que estaba tembloroso con esa alta fiebre, temblando, me encuentro cómo se traficaba, se trafica con los medicamentos. ¿Qué? Y, ¿Cómo es y, eso? y puedo explicar cómo lo hacen. Ajá, dímelo, dímelo. Hay personas,
que se dedican a pagarle a algunos que llegan a las policlínicas eh, para que soliciten citas a los médicos eh, y entonces cuando le dan la cita, ellos eh, le, le recetan, ¿no? Los médicos recetan el medicamento que necesitan o el que están solicitando. Y resulta que cuando salen del consultorio, hay una persona esperando afuera del consultorio. Esa persona entonces intercambia la receta por un pago. Y eso lo hizo al frente, menos de un metro de donde yo estaba temblando. Y pude ser testigo de cómo lo hacían. Entonces, Qué barbaridad. esa persona va directamente a las farmacias y ya como los conocen ahí, porque los conocen, si no, no pasará por encima de la fila de las personas que están haciendo fila para conseguir su medicamento. Eh, entonces, expeditamente le reciben la receta y expeditamente le dan los medicamentos. Entonces, otra persona muy cerca de donde estaba también, estaba esperando ya el medicamento. Y dentro, ellos van directamente a los baños, fueron al baño y allá fue a donde estaban recopilando medicamentos y fui testigo de eso. Porque después, al final, después de pasar cierto tiempo, ya ellos tenían una gran cantidad de medicamentos recopilados en un cartucho de basura. Y eh, sorprendentemente salen como si estuvieran en su casa. O sea, nadie vio, nadie supo y nadie fue testigo de nada. O sea, es una organización interna ahí mismo, pues. Es una situación Mira tú. y que si no se está dando solamente en una policlínica, en muchas otras policlínicas también. Qué barbaridad. Y Qué ser barbaridad. testigo de eso, Dumas, con la falta de medicamentos que ya te había manifestado anteriormente, se suma a la situación grave que vive la Caja de Seguro Social, que uno quisiera que las cosas estuvieran bien, Claro, claro. pero hay mucha complicidad, hay muchas cosas, y pareciera que algunos sí quisieran que el seguro siempre estuviera de esa forma, y uno tiene la esperanza de que no, de que cambie todo y sea para bien de todos los pacientes de Panamá. Bueno, pero cómo no, muchas gracias. Entonces, aquí el de León, periodista, ojalá te puedan resolver el tema de los medicamentos, ¿no? Y las autoridades de la Caja de Seguro Social, bueno, si nos quieren llamar para decir también su parte, aquí con mucho gusto los entrevistamos. Así que muchas gracias a ti por estar con nosotros aquí en Dumas Informa. Cómo no, con mucho gusto.